Esto es Aprendamos Juntos y hoy vamos a hablar sobre el campo del desarrollo curricular. Quizás suene un poco técnico, ¿no? Pero créanme, entender qué es el currículum, cómo funciona, es básico para cualquiera en educación. Vamos a revisar algunas ideas de textos académicos para desentrañar qué hay detrás de esta palabra. Exacto, porque muchas veces uno piensa, el currículum es la lista de materias, el plan de estudios y ya. Pero las fuentes que estuvimos viendo lo presentan como algo mucho más complejo, una práctica social, ¿sabes? Que está metida en la cultura, se basa en teorías, revela posturas políticas, económicas, tiene de todo. Claro, no es solo un papel, incluso la palabra, ¿no? Tiene su historia, viene del latín currere, que es correr. Y Gimeno Sacristán distingue dos usos, el curso de la vida, como el curriculum vitae, Ajá. y la carrera, el recorrido del estudiante. Los contenidos, cómo se organiza todo, ya desde ahí suena a camino marcado. Y es que esa idea de camino marcado, de estructura, es fundamental. Gimeno lo define como una selección ordenada de contenidos por enseñar y por aprender. Y añade algo clave, que regulará la práctica didáctica. Fíjate en esas palabras, selección y regulará. O sea, se decide qué entra y qué no. Y además pone reglas para enseñar. Justo. No es algo que surge espontáneo del aula, es una construcción, deliberada. ¿Y cuándo aparece esta idea moderna? O sea, el currículum como campo de estudio formal. Pues las fuentes señalan mucho a Estados Unidos. Finales del siglo XIX, principios del XX. Ah, claro, la época de la industrialización, grandes cambios sociales. Exactamente. Antes como que la mirada estaba más puesta en la didáctica, ¿no? La relación maestro-alumno, el método. Pero cuando la educación se vuelve masiva, pues surge la necesidad de estandarizar, de organizar a gran escala. Y ahí el currículum se vuelve como la herramienta del Estado, ¿no? Para formar ciudadanos, para integrar a la gente al sistema productivo. ¿Sí? Para establecer una norma. Cambia el enfoque de lo más personal de la didáctica a algo más sistémico, más normativo. Y aquí es donde creo se pone interesante, porque parece que desde el inicio hubo como una tensión. Los textos mencionan a Dewey con su énfasis en la experiencia del niño, el aprendizaje activo. Ajá, John Dewey. Y por otro lado, a Bobbitt con una visión mucho más, como dices, normativa, científica, técnica, buscando eficiencia, casi como una fábrica. Sí, Franklin Bobbitt. Esas dos tendencias, la centrada en la experiencia y la centrada en la eficiencia, digamos, nacen juntas. Y esa tensión, pues, sigue hasta hoy, ¿eh? Es verdad. Y otro punto interesante que menciona un autor, Treoler, es que este debate sobre el currículum no empezó en las escuelas. Ah, ¿no? Entonces, ¿dónde? Nació en las universidades, en los círculos académicos. Era una respuesta a demandas de fuera de la escuela, demandas sociales, laborales, más que a lo que pasaba dentro del aula. Entiendo. Lo cual nos lleva a un problema que Alfredo Furlan identificó muy bien. Esa distancia, a veces enorme, entre el currículum diseñado, el plan oficial, digamos, y lo que de verdad ocurre en el salón de clases. ¿Por qué pasa eso? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Furlan cita a Lewis, que lo dice clarito. Muchas reformas fallan, no porque la idea sea mala, sino porque no fueron bien aplicadas. La bronca está en la implementación. A veces se adopta el currículum nuevo en el papel, pero en la práctica, pues no cambia mucho. Es como una declaración de intenciones que no llega a concretarse. Exacto. Y Tyler, otro autor que Furlan menciona, ya decía, si los maestros no entienden bien los objetivos, los medios, el porqué de las cosas, pues el programa no va a funcionar, por muy bien diseñado que esté. Necesitan apropiárselo, ¿no? Justo esa es la palabra. Furlan distingue entre diseño curricular, que es hacer el plan, y desarrollo curricular. El desarrollo es un proceso vivo, que implica que todos se lo apropien, maestros, directivos, hasta los alumnos. No es nomás aplicar, es adaptarlo, enriquecerlo. Y dice algo Furlan que me parece potentísimo. Lo que cada profesor piensa acerca del currículo opera como factor formativo. Wow, o sea, la visión del profe es parte del currículum real. Totalmente. Su compromiso, su interpretación, eso es lo que le da vida. O lo mata.
Entonces, el currículum no solo dice qué enseñar, sino que ordena todo. Los tiempos, cómo se agrupa a los niños por edad o grado. Jimeno Sacristán dice que es un regulador clave de la escuela moderna. Sí, le da forma a toda la experiencia escolar. Pone orden. Pero, y volvemos a un punto clave, ese orden y esa selección de contenidos no son neutrales, ¿verdad? Para nada. Nunca es neutral. Decidir qué conocimiento se incluye y cuál se deja fuera, eso siempre es una elección. Una elección que tiene que ver con qué valoramos, con la política, con la sociedad. Jimeno dice que el currículum es un contenedor no neutro. Refleja una visión del mundo. Claro. Y eso da forma a lo que él también llama el conocimiento escolar, que no es lo mismo que el conocimiento científico o cultural así, en abstracto. Exacto. Es una versión curricularizada, como dices. Adaptada, simplificada a veces, moldeada para que quepa en los horarios, en las materias, en los exámenes. Tiene sus propias reglas. Muy interesante. Entonces, resumiendo un poco, el currículum es más que un plan. Es una construcción social, histórica, compleja. Ajá. Un regulador potente de la vida escolar. Una selección cultural que nunca es neutral. Y donde siempre hay una tensión entre lo que se planea y lo que de verdad se vive en el aula. Muchísimas cosas. ¿Y qué hacemos con todo esto? ¿Qué nos deja para pensar? Pues yo creo que nos deja con una pregunta bien importante, sobre todo pensando en esa brecha que mencionaba Furlan, ¿no? Si el currículum que de verdad importa es el que se vive y se construye en la práctica diaria, ¿cómo pueden los educadores, los maestros, las maestras, ir más allá de solo aplicar un plan? O sea, ¿cómo pueden realmente apropiarse de ese currículum, dialogar con él, transformarlo, para que sea algo vivo, significativo, potente en su propia realidad, en su salón de clases? Una reflexión fundamental, sin duda. Y no se olviden que en la descripción están las fuentes. Hasta la próxima.